En la cena de Navidad, mi hijo anunció: «Eres una carga. Queremos vivir sin ti». Me quedé estupefacto, mirando la mesa festiva, donde el pollo quemado todavía humeaba. Mi error. Estas palabras me hirieron como un cuchillo, porque lo había dado todo por ellos. Mi casa, mi negocio, años de mi vida. Pero ese momento no fue el final, sino el principio. Pensaron que se habían librado de la carga, pero no tenían ni idea de las terribles consecuencias que les esperaban. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando Sofía apenas levantó la vista de su teléfono mientras yo entraba en la cocina. La música navideña llegaba desde el salón. Noche de paz, sonando suavemente a través de los altavoces que les había comprado el año pasado. La mesa del comedor brillaba con la porcelana de su abuela, adornos rojos y dorados que captaban la luz del candelabro. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. ¿Necesitas ayuda con algo?, pregunté, arremangándome. La cocina olía a canela y salvia, especias navideñas que normalmente me hacían sentir en casa. Hoy, se sentían extrañas. Solo vigila el pollo, masculló Sofía sin mirarme. El temporizador sonará en 20 minutos. Asentí, agradecido por tener algo útil que hacer. Los últimos meses habían sido difíciles, andando con pies de plomo, tratando de no estorbar en la casa que les había ayudado a comprar. Pero esto era Navidad, tiempo en familia. Seguramente las cosas serían diferentes hoy. El agudo grito del temporizador me sacó de mis pensamientos. Había estado viendo caer la nieve afuera, recordando otras Navidades cuando Sebastián era pequeño. Cuando irrumpía en la cocina preguntando si Papá Noel ya había llegado. Cuando abrí la puerta del horno, una humareda negra salió como una advertencia. Oh no, oh no. Agarré la bandeja, pero ya era demasiado tarde. El pollo yacía allí, ennegrecido y arruinado, pareciendo algo sacado de una película de desastres. El detector de humo comenzó su penetrante lamento. «Arturo». La voz de Sofía cortó el caos. «¿Qué hiciste?» «Lo siento. Solo estaba». Rebusqué con la bandeja humeante, tratando de salvar algo. Cualquier cosa. «¿Quizás podamos cortar las partes quemadas?» Su rostro se volvió frío. No enojado. Frío. «Genial. Simplemente genial». Sebastián apareció en el umbral, su expresión cambiando de curiosidad a disgusto en segundos. «¿En serio? ¿Quemaste la cena de Navidad?» «Puedo arreglarlo», dije, mi voz quebrándose. «Iré a comprar otro pollo, o podemos pedir algo». «No lo hagas». La voz de Sebastián era plana. «Simplemente, no lo hagas». Nos sentamos en la hermosa mesa de todos modos. Los restos carbonizados del pollo como un centro de mesa del fracaso. Seguí disculpándome, tratando de hacer bromas sobre mis habilidades culinarias, pero el silencio se hacía más denso con cada minuto que pasaba. Sofía picoteaba su puré de patatas. Sebastián miraba su plato como si lo ofendiera personalmente. «¿Este pollo quemado?», dijo Sebastián finalmente, su voz cargando el peso de algo mucho más grande que la carne arruinada. Es solo la gota que colmó el vaso. Mi tenedor tembló en mi mano. «Sebastián, te has convertido en una carga para nosotros». «Arturo», las palabras me golpearon físicamente. «Queremos vivir sin ti». La habitación pareció inclinarse. La música navideña todavía sonaba de fondo. «Al mundo paz». Pero las palabras se sentían como una burla. Miré a Sofía, esperando alguna señal de desacuerdo, pero ella asintió junto con su declaración. «Así es», dijo, su voz firme como el hielo. «Necesitamos nuestro espacio, nuestra privacidad. Somos adultos y no deberíamos tener que cuidarte». ¿Cuidarme? Había vendido mi negocio, mi casa. Les había dado todo para que pudieran tener esta vida perfecta. ¿Y ahora yo era la carga? «No entiendo», susurré, mi voz apenas audible por encima de los alegres villancicos. Pensé que éramos familia». La risa de Sebastián fue amarga. «Familia no significa que tengamos que sacrificar nuestra felicidad por la tuya». Me quedé allí, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca, viéndolos comer como si acabaran de discutir el tiempo. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en la habitación de al lado.
Todos esos regalos debajo, envueltos en papel brillante y cintas. Yo había comprado la mayoría de ellos. El pollo quemado se enfrió en mi plato mientras Noche de Paz sonaba de nuevo. Las santas palabras flotando en el aire, espeso de traición. Me encontré en mi habitación sin recordar cómo había llegado allí. La casa se había quedado en silencio, excepto por los sonidos ahogados de los platos chocando en la planta baja. Sebastián y Sofía estaban limpiando, sus voces bajas y casuales, como si no acabaran de destrozar mi mundo durante la cena. En mi mesita de noche había una foto enmarcada de hace 3 años. La fiesta de inauguración de la casa de Sebastián. Todos sonreíamos, abrazados, con las copas de champán en alto. Parecía tan orgulloso en esa foto, tan seguro de haber tomado la decisión correcta. El hombre de esa foto no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Había construido Construcciones Vidal desde la nada, pasado 40 años convirtiéndola en algo sustancial. Cuando Sebastián llamó ese día de primavera de 2021, con la voz tensa de frustración por los precios de la vivienda, no dudé, ni por un segundo. Papá, encontramos la casa perfecta, había dicho. Pero el mercado está loco. Necesitamos $450,000. Y nos faltan 200,000. Recuerdo estar sentado en mi oficina, mirando el logo de la empresa en la pared. Construcciones Vidal, fundada en 1981. Construida para durar. Construida para proveer. Llamé a mi abogado esa tarde. ¿Estás seguro de esto?, había preguntado Jaime, revisando los documentos de venta. Es el trabajo de tu vida, Arturo. Mi hijo es el trabajo de mi vida, había respondido. Esos primeros meses viviendo con ellos habían sido buenos. Sebastián me pedía mi opinión sobre las mejoras de la casa y yo me sentía útil de nuevo. Sofía me invitaba a ayudar con las compras del supermercado y nos reíamos de los terribles hábitos alimenticios de Sebastián. Tenía un propósito, un lugar. Pero lentamente, las cosas cambiaron. Mis sugerencias se convirtieron en interrupciones, mis historias en divagaciones aburridas, mi presencia en un inconveniente. Arturo, esta noche vienen amigos, decía Sofía, sin mirarme directamente. Quizás podrías encontrar algo que hacer. Empecé a desayunar a las 6 en lugar de a las 7. Antes de que bajaran, daba largos paseos por el vecindario, matando el tiempo hasta que me sentía seguro para volver a casa. Había desarrollado toda una rutina diseñada para hacerme invisible en la casa que había ayudado a comprar. Las fotos parecían burlarse de mí ahora. Ese hombre confiado que había vendido todo para ayudar a su hijo. ¿Qué pensaría de mí ahora? Escondido en mi habitación como un invitado no deseado. Podía oírlos hablar en la planta baja, sus voces mezclándose con el sonido del agua corriendo. ¿Estaban discutiendo sobre mí? ¿Planeando su próximo movimiento? ¿O ya se habían olvidado de la escena en la cena, siguiendo con sus vidas mientras yo estaba aquí arriba, ahogándome en recuerdos? Tomé otra foto. Sebastián de niño, quizás de 8 años, con un casco en una de mis obras. Había estado tan orgulloso de estar allí, tan emocionado de ayudar a papá a construir casas. ¿A dónde se había ido ese niño? La casa crujió a mi alrededor, acomodándose en la noche. Miré el reloj, 11:47 de la noche. La Navidad había terminado oficialmente. Debería intentar dormir, esperar que mañana trajera una disculpa, alguna explicación, alguna forma de arreglar esto. Pero mientras me acostaba, todavía con mi suéter de Navidad, escuché algo que me oprimió el pecho. Risas. Sebastián y Sofía se reían de algo abajo, sus voces ligeras y despreocupadas. El sonido subió a través de las tablas del suelo como un cuchillo, cortando cualquier esperanza que había logrado mantener. No estaban preocupados por mí. No lo sentían. Estaban aliviados. Me desperté con el optimismo de la mañana de Navidad aferrándose a mí como un sueño terco. Quizás lo de ayer había sido una pesadilla provocada por demasiado vino y estrés navideño. Quizás Sebastián solo había tenido un mal día, y podríamos hablarlo como adultos. Hice café como siempre, fuerte, con solo un toque de crema. La cocina se sentía pacífica a la luz de la madrugada. La nieve todavía cayendo fuera de la ventana. Puse 3 platos en la mesa. Coloqué el periódico junto a mi taza e intenté fingir que mis manos no temblaban. El café sabía amargo, pero me obligué a beberlo. Rutina normal.
Mañana normal. Todo podía seguir siendo normal. Los pasos de Sebastián, en las escaleras, hicieron que mi corazón se acelerara. Este era el momento. El momento en que se disculparía, explicaría que estaba abrumado, que no quiso decir lo que dijo. Compuse mi rostro en lo que esperaba fuera una sonrisa acogedora. Apareció en el umbral, con el pelo desordenado por el sueño, vistiendo el pijama que le había comprado por Navidad. Por una fracción de segundo, vi al niño que solía correr hacia mí en busca de protección durante las tormentas. Luego su rostro se endureció, y ese niño desapareció para siempre. ¿Por qué sigues aquí? Su voz era plana, práctica, como si preguntara por el tiempo. Creí haber sido claro anoche. Las palabras me golpearon como agua helada. Ni un buenos días. Ningún reconocimiento de la dureza de la noche anterior. Solo esta crueldad fría y casual. Sebastián, yo. Luché por encontrar las palabras. Pensé que quizás podríamos hablar, resolver las cosas. No hay nada que resolver. Se dirigió a la cafetera, dándome la espalda deliberadamente. Te dije cómo nos sentimos. Sofía apareció detrás de él. Con el pelo perfectamente peinado a pesar de la hora temprana, echó un vistazo a los 3 puestos en la mesa y soltó una pequeña risa amarga. Algunos de verdad no captan las indirectas, ¿verdad? Le dijo a Sebastián, como si yo no estuviera sentado justo allí. Supongo que tenemos que ser más directos. ¿Más directos? Me levanté, mi silla raspando contra el suelo. Me dijeron que era una carga y que querían vivir sin mí. ¿Cuánto más directo se puede ser? Entonces, ¿por qué sigues aquí? La pregunta de Sebastián fue entregada con precisión quirúrgica. ¿Por qué haces esto más difícil de lo que tiene que ser? Miré a mi hijo, este hombre que había criado, por el que me había sacrificado, al que había amado incondicionalmente, y vi a un extraño, porque se supone que esta es mi casa también. ¿Tu casa? La voz de Sofía goteaba desdén. Esta es nuestra casa, Arturo. La compramos, la pagamos, vivimos aquí. Yo les di el dinero. Nos lo diste, interrumpió Sebastián, en tiempo pasado. Ya no es tuyo. La finalidad en su voz rompió algo dentro de mí. Me había estado aferrando a la esperanza, a la posibilidad de redención, pero al mirar sus rostros, fríos, decididos, unidos contra mí, finalmente entendí. Esto no era ira. No era un malentendido. Era una decisión que habían tomado juntos, cuidadosa y deliberadamente. Ya veo dit j'en vais ya. Haré mi maleta. Ninguno de los dos intentó detenerme mientras caminaba hacia mi habitación. Mi maleta estaba en el armario, polvorienta por 3 años de desuso. La llené metódicamente. Ropa, artículos de aseo, el reloj de mi padre, algunas fotos, toda mi vida reducida a una bolsa. En la puerta principal, me detuve para echar un último vistazo a la casa que había ayudado a comprar. El salón con su perfecto árbol de Navidad, el comedor donde habíamos compartido tantas comidas, la cocina donde había hecho café cada mañana durante 3 años. Nada de eso era mío ya. Quizás nunca lo había sido. A través de la ventana de la cocina, pude ver a Sebastián y Sofía observándome. No saludaron, no vinieron a despedirse. Solo observaban, esperando que me fuera. Salí a la fría mañana de diciembre, mi aliento formando nubes en el aire gélido. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, pero sonó como un disparo. No tenía hogar. A los 62 años, estaba de pie en una acera con todo lo que poseía en una maleta, sin un lugar a donde ir. El frío me calaba a través del abrigo mientras estaba en la acera. El asa de la maleta se volvía resbaladiza en mi palma sudorosa. 26 de diciembre en nuestra ciudad. -5 grados y bajando. Necesitaba moverme. Necesitaba pensar. Necesitaba encontrar un lugar cálido antes de que mis dedos se entumecieran. Los hoteles eran caros, y necesitaría algo a largo plazo. La búsqueda de apartamento llevaría semanas. Depósitos y verificaciones de crédito y explicaciones sobre por qué un hombre de 62 años de repente no tenía hogar. La magnitud de mi situación me golpeó como un peso físico. Entonces recordé a Ricardo Morales. Ricardo había sido mi socio durante 20 años. La mano firme para mi visión ambiciosa. Cuando vendí Construcciones Vidal,
Él había comprado mi mitad y mantenido el negocio en funcionamiento. Habíamos seguido siendo amigos, pero la vida nos había llevado en direcciones diferentes. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? ¿Septiembre? ¿Octubre? Mi orgullo luchaba con la necesidad mientras sacaba mi teléfono. ¿Cómo le explicas a alguien que tu propio hijo te echó en Navidad? ¿Cómo haces que eso suene a algo que no sea patético? El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz familiar respondiera. Arturo, feliz Navidad, amigo. ¿Cómo estás? Ricardo. Yo. Mi voz se quebró. Necesito ayuda. El calor en su voz se convirtió en preocupación al instante. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? No. Estoy de pie fuera de la casa de Sebastián con una maleta y no tengo a dónde ir. Silencio. Luego, ¿qué pasó? Me pidieron que me fuera ayer. Dijeron que era una carga y que querían vivir sin mí. Por Dios, Arturo. ¿Hablas en serio? No bromearía sobre esto. Por supuesto que puedes quedarte aquí. Ven ahora mismo. ¿Necesitas que te recoja? No, tomaré un taxi. Gracias, Ricardo. Siento, no te disculpes. Solo ven aquí. Marta está haciendo el almuerzo. El viaje en taxi por barrios familiares se sintió surrealista. Había conducido por estas calles durante décadas, construyendo casas, creando hogares para familias. Ahora yo mismo no tenía hogar, viendo el mundo pasar borroso a través de las ventanas manchadas de sal. La casa de Ricardo se veía exactamente igual. Ladrillo modesto, colonial, bien cuidada pero no ostentosa. Debió haber estado vigilando porque la puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Arturo. Me atrajo en un abrazo y por un momento me sentí humano de nuevo. Entra, que te estás congelando. Marta apareció con una taza de café caliente y una sonrisa preocupada. Preparamos la habitación de invitados. No es mucho, pero es cálida y privada. La habitación era pequeña pero perfecta. Cama individual, cómoda. Una ventana con vistas a su patio trasero, sábanas limpias, una lámpara de lectura, una sensación de santuario que no había sentido en meses. Ahora, dijo Ricardo sentándose en el borde de la cama mientras yo desempacaba. Cuéntame qué pasó realmente. Me encontré explicando toda la historia. El pollo quemado, la fría declaración de Sebastián, los comentarios cortantes de Sofía, la confirmación final de la mañana. El rostro de Ricardo se oscurecía con cada detalle. Tu propio hijo dijo en voz baja, después de todo lo que hiciste por él. Sigo pensando que debí haber hecho algo mal, admití. Quizás estuve demasiado involucrado, demasiado presente. Quizás realmente era una carga. Tonterías. La voz de Ricardo era firme. Vendiste tu negocio para ayudarlo a comprar esa casa. Le diste todo y ahora no tengo nada. Tienes esta habitación por el tiempo que la necesites. Tienes amigos que se preocupan por ti y tienes opciones, más de las que crees. Me senté en la cama sintiendo el colchón suave debajo de mí, mirando alrededor el espacio simple pero acogedor. Por primera vez desde la cena de ayer, podía respirar sin sentir que me aplastaban el pecho. A través de la ventana, podía ver el patio trasero de Ricardo, la terraza que habíamos construido juntos hace 15 años. El jardín donde Marta cultivaba tomates cada verano. La vida normal continuaba mientras la mía había explotado en pedazos. Pero ahora estaba a salvo. Temporalmente quizás, pero a salvo. La habitación de invitados se sentía como un santuario, mientras colocaba con cuidado cada artículo de mi maleta en la cómoda de madera. El reloj de bolsillo de mi padre fue a la mesita de noche, su peso familiar en mi palma, un consuelo que necesitaba desesperadamente. Las fotos encontraron su lugar a su lado. Sebastián de bebé, su primer día de escuela, su graduación universitaria. Recuerdos de tiempos mejores cuando el amor fluía en ambas direcciones. Mi ropa todavía llevaba el olor de la casa de Sebastián, ese suavizante caro que Sofía insistía en comprar. Incluso ahora, expulsado y olvidado, estaba rodeado de recordatorios de la vida que había perdido. Mi teléfono vibró contra la parte superior de la cómoda. Alerta de pago automático. Cargo de $89.99 a la cuenta terminada en 4762. Cuenta de servicios de Internet de Sebastián. Miré la pantalla, leyendo la notificación 2 veces. Luego 3 veces. La cantidad. El servicio.
El nombre de Sebastián. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Me hundí en el borde de la cama, con el teléfono temblando en mis manos. Me habían echado, me habían llamado una carga, me habían hecho sentir como basura, pero esperaban que siguiera pagando por su cómodo estilo de vida. Mi mente comenzó a catalogar los pagos automáticos que había configurado hace 3 años para ayudarlos a establecerse. Internet, $89.99. Cable Premium, $134.50. Seguridad, $67. Servicios de streaming, $45.98 combinados. Seguro de hogar, $189. Asistencia para servicios públicos, $125. Casi $1,800 cada mes. Durante 3 años, abrí mi aplicación bancaria con dedos que ya no temblaban. Ahora temblaban con propósito. La sección de pagos automáticos mostraba la lista condenatoria. 12 servicios diferentes, todos para la dirección de Sebastián. Todos drenando mi cuenta mensualmente mientras yo vivía como un invitado no deseado en la casa de mi propio hijo. Independencia, susurré a la habitación vacía. Quieren independencia. Empecé con Internet. El sitio web de la compañía hizo la cancelación sorprendentemente fácil una vez que encontré los botones correctos. ¿Motivo de la cancelación? Seleccioné mudanza y escribí: ya no resido en la dirección de servicio. Correo electrónico de confirmación. Su servicio de Internet será desconectado el 2 de enero de 2025. A continuación, el servicio de cable Premium. El paquete Premium, con todos los canales de deportes y cadenas de películas que Sofía pudiera desear. Cancelar. La empresa de seguridad. El sistema que los hacía sentir seguros en su hogar perfecto. Cancelar. Uno por uno, desmantelé sistemáticamente la base financiera de su cómoda vida. Cada cancelación se sentía como reclamar un pedazo de mi dignidad, mi autorrespeto, mi poder. Los servicios de streaming, el seguro de hogar, la asistencia para servicios públicos. Los correos electrónicos de confirmación inundaron mi bandeja de entrada como una avalancha digital de justicia. Mi teléfono mostró el recuento final. $1,794 en obligaciones mensuales canceladas. Fechas de entrada en vigor que iban desde inmediatas hasta dentro de 2 semanas, dependiendo de las políticas de cada empresa. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono, rodeado de correos electrónicos de confirmación, sintiendo algo que no había experimentado desde la cena de Navidad. Control. ¿Arturo? La voz de Ricardo llamó desde abajo. El almuerzo está listo. Miré mi reflejo en el espejo de la habitación de invitados. Por primera vez en una semana, vi algo más que un anciano destrozado. Vi a alguien que acababa de dar el primer paso para enseñar una lección muy importante sobre el aprecio. El comedor de Ricardo se sentía cálido y acogedor. Fotos familiares cubrían las paredes. Una mesa que mostraba el suave desgaste de años de comidas compartidas. Marta había preparado sopa de tomate y sándwiches de queso a la plancha. Comida reconfortante que me oprimió el pecho de gratitud. «Te ves diferente», observó Ricardo, sirviendo sopa en los cuencos. Más. Centrado. Quizás. Hice algunos ajustes financieros arriba, dije, con cuidado. Marta me pasó un sándwich. A veces, tomar el control de lo que podemos controlar nos ayuda a sentirnos humanos de nuevo. Ricardo estudió mi rostro. Hablando de tomar el control, me recuerdas a Tomás. ¿Recuerdas a Tomás? Trabajamos juntos en ese proyecto del centro comercial hace 2 años. Asentí. Tomás había sido un carpintero decente, callado, pero fiable. Tomás pasó por algo similar con su hija, continuó Ricardo, acomodándose en su silla. Le había ayudado a comprar un apartamento en el centro. Se mudó para ayudar con los gastos. 34 años. Y ella lo trataba como a un empleado. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque algo en el tono de Ricardo sugería que esta historia tenía un propósito. Bueno, los ojos de Ricardo adquirieron un brillo narrativo. Tomás cubría $800 al mes de su hipoteca, además de la compra, los servicios, el seguro de su coche, todo el paquete. Ella y su novio actuaban como si él fuera esta carga que abarrotaba su espacio. Marta negó con la cabeza. Algunas personas simplemente no saben lo que tienen. Un martes por la mañana, continuó Ricardo.
Tomás canceló todo en silencio. Sin drama, sin anuncios. Simplemente dejó de pagar. Me incliné hacia adelante. ¿Why? 6 semanas después, ella estaba en pánico. El pago de la hipoteca fue devuelto. El seguro del coche caducó. Le cortaron la electricidad durante 3 días. Tuvo que conseguir un segundo trabajo en unos grandes almacenes. Y su novio finalmente tuvo que encontrar un trabajo de verdad en lugar de su consultoría independiente. ¿Se dio cuenta? La sonrisa de Ricardo era de satisfacción. Oh, se dio cuenta. Vaya que sí. Vino a ver a Tomás llorando, disculpándose, admitiendo que lo había dado por sentado por completo. Le suplicó que volviera. ¿Y lo hizo? Bajo sus términos. Respeto mutuo. Decisiones domésticas compartidas. Aprecio en lugar de actitud. Ricardo le dio un bocado a su sándwich. Tomás vive allí ahora. Más feliz de lo que ha estado en años. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cuánto tiempo tardó en darse cuenta? El pago de la hipoteca fue la llamada de atención. Pero Tomás dijo que el momento realmente revelador fue cuando le cortaron su elegante internet y ya no pudo trabajar desde casa. Marta rellenó mi plato de sopa. A veces la gente necesita experimentar las consecuencias antes de poder apreciar lo que tenía. Ricardo me observaba con atención. Arturo, ¿qué hiciste exactamente arriba? Me encontré sonriendo de verdad por primera vez desde Navidad. Cancelé unos $1,800 en servicios mensuales que estaba pagando por la casa de Sebastián. Así se hace. La aprobación de Ricardo se sintió como un rayo de sol. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que las cosas se pongan incómodas para ellos? El Internet se corta el 2 de enero. El sistema de seguridad probablemente deje de funcionar por la misma fecha. La cancelación del seguro tarda 30 días, pero el resto, calculé rápidamente. 2 semanas, quizás menos. Marta parecía preocupada. No está siendo cruel, ¿verdad? Estoy siendo educativo, dije. Querían vivir sin mí. Simplemente estoy cumpliendo su petición. Ricardo se levantó, lleno de energía. Esto requiere una sesión de estrategia. ¿Quieres dar un paseo? Pienso mejor cuando me muevo. La luz de la tarde ya se estaba desvaneciendo mientras nos preparábamos para salir, pero me sentía más alerta y con más propósito de lo que me había sentido en meses. Ahora tenía un plan. Mejor aún, tenía pruebas de que mi plan podía funcionar. Una cosa que me dijo Tomás, dijo Ricardo, poniéndose el abrigo, fue que la paciencia era clave. Déjalos que descubran los problemas por su cuenta. No expliques, no les adviertas, simplemente deja que las consecuencias naturales hagan la enseñanza. Me subí la cremallera de la chaqueta, sintiendo el peso de mi teléfono en el bolsillo. Mi teléfono lleno de confirmaciones de cancelación. Puedo ser muy paciente cuando es necesario. El frío aire de enero nos mordía la cara mientras caminábamos por el vecindario de Ricardo, nuestro aliento formando pequeñas nubes en la gélida tarde. Este era el tipo de área de clase trabajadora donde había construido docenas de casas durante mis años de construcción. Casas modestas con jardines cuidados, donde la gente se enorgullecía de lo que tenía. Cuéntame sobre sus finanzas, dijo Ricardo mientras pasábamos junto a una casa colonial de ladrillo que había ayudado a construir en 1994. Los números reales. Había estado pensando en esto toda la semana. Sebastián gana $52,000 al año gestionando la logística para una empresa de transporte. Un trabajo decente, pero nada espectacular. Sofía trabaja a tiempo parcial en un salón de belleza de lujo. Quizás 18,000 en un buen año, pero es inconsistente. Así que aproximadamente 70,000 combinados, calculó Ricardo. ¿Cuáles son sus gastos fijos? La hipoteca es de $1,950 al mes. 2 pagos de coche suman unos $650. ¿Tarjetas de crédito? Probablemente $400 de pagos mínimos. Conociendo los hábitos de compra de Sofía, me detuve en una esquina, mirando calle abajo donde se encontraban 3 de mis antiguas casas. Sin mi contribución mensual de $1,800, les faltan entre $800 y $1,000 cada mes. Ricardo silbó bajo. Han estado viviendo por encima de sus posibilidades, contando contigo para cubrir la diferencia. La cosa es, dije mientras girábamos en una calle tranquila, no creo que se den cuenta de cuánto estaba cubriendo yo. Sebastián probablemente ve esas facturas como que simplemente se pagan de alguna manera.
Nunca tuvo que pensar de dónde venía el dinero, lo que significa que no tienen ni idea de lo que se les viene encima. Pasamos junto a una casa donde había instalado gabinetes a medida hace 20 años. La señora Pérez todavía vivía allí. La luz de su sala de estar era cálida contra la oscuridad del invierno. Gente normal viviendo vidas normales, apreciando lo que tenían. Repasemos la cronología, dijo Ricardo. El Internet se corta el 2 de enero. Eso es el próximo jueves. El período de gracia de 10 días terminó ayer. Así que se despertarán desconectados. El sistema de seguridad probablemente se apague el mismo día. Los servicios de streaming. Revisé mi teléfono. Esos terminan esta noche a medianoche. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que te llamen? Sebastián llamará tan pronto como se caiga el Internet. Trabaja desde casa los viernes y entrará en pánico cuando no pueda iniciar sesión. Sentí una sombría satisfacción imaginando su confusión. Sofía se volverá loca cuando los servicios de streaming dejen de funcionar. Ricardo se rió entre dientes. ¿Y tienes toda la información de sus cuentas? Yo configuré todo hace 3 años. Números de cuenta, ciclos de facturación, proveedores de servicios. Conozco su vida digital mejor que ellos. Habíamos dado una vuelta completa al vecindario, pasando por casas que representaban décadas de mi trabajo, mi contribución a esta comunidad. Cada una me recordaba que había construido algo que valía la pena, que tenía valor más allá de lo que Sebastián y Sofía elegían ver. Arturo, dijo Ricardo mientras nos acercábamos a su porche delantero. Lo que estás haciendo no es cruel. Les estás enseñando la diferencia entre independencia y dependencia. Sigo diciéndome eso a mí mismo. Es verdad. Exigen independencia mientras permanecen completamente dependientes de tu apoyo financiero. Eso no es independencia. Es quererlo todo. La luz del porche proyectaba un cálido resplandor mientras subíamos los escalones. Me sentía más tranquilo de lo que me había sentido en meses, más claro sobre mi propósito. No se trataba de venganza. Se trataba de educación, de consecuencias, de respeto. Mi teléfono sonó justo cuando Ricardo alcanzaba la puerta principal. El nombre de Sebastián apareció en la pantalla. Miré a Ricardo, quien levantó una ceja. Solo ha pasado una semana. Los servicios aún no están cortados. Quizás llama para disculparse, dije, aunque no lo creía. O quizás llama porque algo más salió mal y necesita que papá lo arregle. Miré el teléfono, su insistente timbre cortando la tranquila noche. Durante 3 años, había respondido a cada llamada, corrido a resolver cada problema, provisto para cada necesidad. Esta noche, lo dejé sonar. La notificación de correo de voz apareció momentos después. Puse el teléfono boca abajo y seguí a Ricardo adentro. Esa, dijo Ricardo con aprobación, fue la elección correcta, pero ya podía sentir el teléfono vibrar de nuevo. Sebastián no se rendía fácilmente. Una semana después, estaba sentado en la mesa de la cocina de Ricardo con mi café de la mañana y el periódico local, sintiéndome más en paz de lo que me había sentido en meses. Los últimos 7 días habían pasado en silencio, sin llamadas de crisis de Sebastián, sin emergencias dramáticas que requirieran mi atención inmediata. Solo silencio desde la casa que había ayudado a comprar y el hijo que había ayudado a criar. Las cancelaciones de pagos automáticos se habían procesado todas. La interrupción del servicio debería comenzar cualquier día. A las 9:47 de la mañana, mi teléfono rompió la calma matutina. El nombre de Sebastián en la pantalla hizo que mi pulso se acelerara, pero mantuve la voz firme. Hola Sebastián. Papá, gracias a Dios. Su voz estaba tensa de frustración. Nuestro internet no funciona. Completamente muerto. Llamé a la compañía y dicen algo sobre un servicio cancelado. Pero eso es imposible porque se supone que es pago automático. Tomé un sorbo lento de café. Cancelé el pago automático la semana pasada. Silencio. Luego, ¿tú qué? Ya no pago por servicios en una casa donde no soy bienvenido. Dijiste que querías vivir sin mí. Así es como se ve eso. Pero no puedes simplemente. La voz de Sebastián se quebró con genuina confusión. No sabía que estabas pagando el internet. Pensé que salía de nuestra cuenta. La inocencia en su voz podría haber sido conmovedora si no fuera tan reveladora. 3 años de pagos automáticos.
y nunca había cuestionado de dónde venía el dinero. Nunca preguntaste, dije simplemente. Lo arreglaremos. Llámales y restaura el servicio. Hoy trabajo desde casa. Y Sofía tiene clientes llamando. No. La palabra quedó suspendida en el aire como algo físico. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que ya no voy a pagar por tu internet. Son adultos que querían independencia. Les estoy dando exactamente lo que pidieron. Podía oír la voz de Sofía de fondo, alta y agitada. Dile que el sistema de seguridad tampoco funciona. El panel solo parpadea en rojo. ¿El sistema de seguridad también? La voz de Sebastián subió una octava. Papá, no puedes dejarnos sin protección. No los estoy dejando sin nada. Simplemente ya no proporciono cosas que pueden pagar ustedes mismos. Pero no tenemos dinero para todo esto. ¿Sabes lo caro que es Internet? ¿Y los sistemas de seguridad? Ahí estaba. La verdad que nunca se había permitido enfrentar. Entonces quizás dije con calma. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que yo era una carga. Sofía agarró el teléfono. Pude oír el traspaso, el titubeo, luego su voz aguda. Arturo, esto es ridículo. No puedes simplemente cortar los servicios esenciales. Puedo, y lo he hecho. ¿Qué más cancelaste? Su voz se estaba volviendo más estridente. ¿Qué más tienes como rehén? No tengo nada como rehén, Sofía. Simplemente he dejado de pagar por servicios en un hogar donde ya no vivo. Pero tienes que entender nuestra situación. El salario de Sebastián no cubre todo y mi trabajo es estacional. Entonces tienen un problema que resolver. Sebastián tomó el teléfono de nuevo. Mira, papá, quizás podamos llegar a un acuerdo. Quizás si te mudas de nuevo, podríamos discutir unas reglas básicas. ¿Reglas básicas? Casi me río. ¿Te refieres a la regla básica donde yo pago todas tus facturas mientras me tratas como basura? Eso no es. No quisimos decir. Quisiste decir exactamente lo que dijiste, Sebastián. Me llamaste una carga. Me dijiste que querías vivir sin mí. Simplemente estoy cumpliendo tus deseos, pero necesitamos ayuda. No podemos permitirnos todo esto solos. Eso suena a un problema personal. La línea se quedó en silencio, excepto por una discusión ahogada de fondo. Podía imaginarlos en su cocina perfecta, en su casa perfecta, dándose cuenta de que su vida perfecta estaba construida sobre una base que acababan de quitar de debajo de sí mismos. ¿Papá? La voz de Sebastián era más pequeña ahora, casi suplicante. ¿No podemos simplemente olvidar que la Navidad ocurrió? ¿No podemos volver a cómo estaban las cosas? Como estaban las cosas implicaba respeto y aprecio. Cuando estés listo para ofrecer eso, podemos hablar. Colgué antes de que pudiera responder. Ricardo apareció en el umbral de la cocina, con una taza de café en la mano. ¿Cómo fue eso? Sonreí. Realmente sonreí. La fase 1 está completa. Mi teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. El nombre de Sebastián parpadeó en la pantalla, insistente y exigente. Puse el teléfono boca abajo y tomé otro sorbo de café. Ya se las arreglará con el tiempo. ¿O no?, dijo Ricardo, acomodándose en la silla frente a mí. De cualquier manera, esa es su decisión. El teléfono vibró 2 veces más. Luego se quedó en silencio. En la cocina tranquila, rodeado de los sonidos normales de una mañana normal, sentí algo que no había experimentado en 3 años. Me sentí respetado. 2 semanas después, estaba ayudando a Marta a planificar su lista de la compra cuando mi teléfono sonó por 4ª vez esta semana. El nombre de Sebastián parpadeó en la pantalla, persistente como siempre. Había estado ignorando la mayoría de sus llamadas, pero Ricardo levantó la vista de su crucigrama y asintió hacia el teléfono. Será mejor que escuches lo que tiene que decir, sugirió Ricardo. El conocimiento es poder. Respondí al 5º timbrazo. Hola, Sebastián. Papá. Finalmente. Su voz llevaba una mezcla de alivio y frustración. Mira, esto ha ido demasiado lejos. Sofía ha estado llorando durante 3 días seguidos. Estás arruinando nuestro mes de aniversario. Y está hablando de posponer nuestra cena de celebración porque ya no podemos permitírnosla. Su aniversario es su responsabilidad de planificar y financiar. Pero no podemos. ¿No lo entiendes? El cable se cortó justo en medio de la temporada de playoffs. El sistema de seguridad ha estado caído durante 2 semanas.
Y Sofía tiene miedo de estar sola en casa. Tenemos avisos de advertencia de la compañía eléctrica, del departamento de aguas. Escuché la desesperación en su voz, notando cómo todavía enmarcaba todo como mi problema a resolver. Nada de eso cambia lo que me dijiste en Navidad, repliqué con calma. Por el amor de Dios, papá, eso fue solo. Estábamos estresados. Quemaste la cena y reaccionamos de forma exagerada. ¿No puedes simplemente dejarlo pasar? ¿Puedes desquemar ese pollo? ¿Puedes retractarte de haberme llamado una carga? Yo. La voz de Sebastián se quebró. Mira, quizás podamos llegar a un acuerdo. Quizás fuimos demasiado precipitados. Podrías volver a mudarte. Y podríamos establecer algunas reglas básicas. ¿Las reglas de quién? ¿Las tuyas o las mías? Bueno, obviamente. Discutimos. Quiero decir, sigue siendo nuestra casa. A través de la ventana de la cocina, vi un coche deteniéndose en la entrada de Ricardo. Un coche familiar. Sebastián, dije lentamente. ¿Me estás llamando desde fuera de la casa de Ricardo ahora mismo? Silencio. Luego el sonido de una puerta de coche cerrándose de golpe. Solo queremos hablar. Papá, cara a cara. El timbre sonó. Ricardo levantó una ceja y se dirigió a la puerta principal. Pero le hice un gesto para que esperara. ¿Así que pensaste en tenderme una emboscada? No es una emboscada. Solo necesitamos resolver esto antes de que lo perdamos todo. Colgué y caminé hacia la puerta principal, con Ricardo a mi lado. A través de la mirilla, pude ver a Sebastián y Sofía de pie en el porche, ambos con aspecto demacrado en el frío aire de febrero. Abrí la puerta. Sofía inmediatamente comenzó a llorar. Lágrimas teatrales y calculadas que podrían haber funcionado hace 3 meses. Arturo, por favor, estás destrozando a nuestra familia. Nuestra familia fue destrozada en Navidad, dije uniformemente. Simplemente estoy aceptando la nueva realidad que ustedes crearon. Sebastián dio un paso adelante, su rostro enrojecido de ira y frío. Esto es ridículo, papá. Detén esta tontería vengativa y ayúdanos a arreglar nuestra situación. ¿Vengativo? Sentí a Ricardo acercarse detrás de mí. Una sólida presencia de apoyo. Sebastián, me dijiste que era una carga. Me dijiste que querías vivir sin mí. Te estoy dando exactamente lo que pediste, pero no nos referíamos financieramente. Solo querían decir que querían todos los beneficios de mi apoyo, sin tener que tratarme con la dignidad humana básica. Las lágrimas de Sofía se intensificaron. Vamos a perder nuestra casa. ¿No te importa eso? Me importa la casa que les ayudé a comprar. Pero dejó de ser mi preocupación cuando dejaron claro que no era bienvenido en ella. Ricardo se aclaró la garganta. Amigos, hace -6 grados aquí fuera. Si quieren continuar esta conversación, son bienvenidos a entrar donde hace calor. La mandíbula de Sebastián se tensó. No necesitamos la caridad de extraños. Ricardo no es un extraño, dije. Es un amigo que me trata con respeto. Quizás quieran aprender de su ejemplo. Sofía miró entre Sebastián y yo, sus lágrimas calculadas dando paso a una frustración genuina. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué se necesita? Una disculpa sería un comienzo, una real. Un reconocimiento de cómo me trataron y un compromiso de cambio. Bien, explotó Sebastián. Lo siento, vale. ¿Ahora nos ayudarás? Eso no es una disculpa, Sebastián. Eso es una transacción. Se quedaron allí en el frío, dándose cuenta de que sus tácticas de manipulación no estaban funcionando. La ira engreída de Sebastián, las lágrimas de cocodrilo de Sofía, su intento de emboscada, nada de eso me conmovía. Esta conversación ha terminado, dijo Sebastián finalmente. Vamos, Sofía. Se dieron la vuelta y caminaron de regreso a su coche. El brazo de Sebastián alrededor de los hombros de Sofía en una muestra de unidad que parecía ensayada. Cuando llegaron a su vehículo, noté algo blanco metido debajo del limpiaparabrisas. Algo que aún no habían visto. Un aviso de ejecución hipotecaria. No dije nada mientras se alejaban, su crisis acelerándose más allá de lo que siquiera se daban cuenta. Ricardo cerró la puerta detrás de nosotros. Eso fue más o menos como esperaba. Mejor dije, viendo sus luces traseras desaparecer por la calle. Se les están acabando las opciones más rápido de lo que saben. 3 semanas después, estaba disfrutando de mi café de la mañana con la sección financiera del periódico,
cuando un número local desconocido apareció en mi teléfono. Había aprendido a ser cauteloso. Sebastián y Sofía habían comenzado a usar diferentes teléfonos después de que dejé de responder al número habitual de Sebastián. Arturo, respondí con cuidado. Arturo. Gracias a Dios. La voz de Sofía estaba tensa de pánico. Nada de su dulzura calculada habitual. Soy yo. Llamo desde el trabajo porque Sebastián. Porque nosotros. Respira hondo, Sofía. ¿Qué pasa? Todo está mal. Su voz se quebró con genuina angustia. Recibimos los papeles de la ejecución hipotecaria. Oficiales, el banco quiere $3,400 en pagos atrasados en un plazo de 30 días o se quedan con la casa. Sentí una punzada de algo. No exactamente simpatía, pero el reconocimiento de cuán serio se había vuelto esto. Ya veo. Y Sebastián. Respiró entrecortadamente. Sebastián perdió su trabajo la semana pasada. Dijeron que se había vuelto poco fiable. Discutidor con los compañeros de trabajo. Su subsidio de desempleo apenas cubre la compra. Ahora entendía la desesperación en su voz. Esto ya no era manipulación. Era pánico genuino. Eso es desafortunado, dije en voz baja. Arturo, por favor. Sé que se dijeron cosas, pero vamos a perderlo todo. Nuestro hogar, nuestra seguridad, nuestro futuro. Sebastián ha estado solicitando trabajo en todas partes, pero con esa referencia de su antiguo trabajo. ¿Qué es exactamente lo que me pides, Sofía? Ayúdanos. Salva la casa. Nosotros te daremos el dormitorio principal. Cocinaré tus comidas favoritas todas las noches. Puedes tomar todas las decisiones de la casa. Lo que quieras. Por un momento, sentí el viejo instinto de precipitarme y arreglarlo todo. Pero la historia de Tomás resonó en mi mente, junto con la sabiduría de Ricardo sobre las consecuencias y el respeto. Esto es lo que necesito, dije lentamente. Una disculpa genuina de Sebastián. No un lo siento, pero o siento que te sintieras así. Un reconocimiento real de lo que dijo y cómo me trató. Vale, sí, puede hacer eso. Necesito un acuerdo por escrito sobre cómo seré tratado en esa casa. Como un miembro igual de la familia, no como una carga o un invitado. Sí, absolutamente. Necesito total transparencia financiera. Quiero ver su presupuesto, sus deudas, sus ingresos. Si voy a contribuir a este hogar, tengo voz en cómo se gasta el dinero. Silencio al otro lado. Luego, Arturo, eso parece invasivo. ¿Invasivo? Casi me río. Sofía, me estás pidiendo que salve tu casa. Creo que tengo derecho a saber a dónde iría mi dinero. Pero nuestra privacidad, su privacidad se perdió cuando decidieron tratarme como basura mientras esperaban que financiara su estilo de vida. Podía oírla respirar pesadamente, luchando con la realidad de que ya no podía tenerlo todo. Y habría un periodo de prueba. Continué. Ayudo con esta crisis inmediata. Pero el apoyo futuro depende de cómo se comporten ambos. Un incidente más como el de Navidad. Y se acabó permanentemente. Eso es. Esos términos son realmente controladores. Arturo, esos términos son respetuosos, que es más de lo que obtuve de ninguno de ustedes. Pero no tenemos tiempo para negociaciones. El plazo de la ejecución hipotecaria es en 4 semanas. Entonces será mejor que empiecen a trabajar en esa disculpa. La línea se quedó en silencio, excepto por el sonido del ruido del salón de fondo. Secadores de pelo, conversación. La vida normal continuando mientras el mundo de Sofía se desmoronaba. ¿Sabes lo que dicen los vecinos?, dijo de repente, su voz amarga. La señora Pérez preguntó por qué el camión de la compañía de seguridad no ha estado por aquí. Los vecinos notaron que nuestro servicio de jardinería dejó de venir. Todos pueden ver el coche de Sebastián en la entrada todo el día porque no tiene un trabajo al que ir. Vergonzoso asenti. Esta es nuestra vida, Arturo. Nuestra reputación, nuestra posición en la comunidad. Entonces quizás deberían haber pensado en eso antes de destruir nuestra relación familiar. ¿Realmente vas a dejar que lo perdamos todo, por sentimientos heridos? Voy a dejar que experimenten las consecuencias de sus elecciones. Hay una diferencia. Colgó sin decir una palabra más. Me quedé allí sosteniendo el teléfono.
mirando por la ventana de la cocina de Ricardo al patio cubierto de nieve. Una parte de mí sentía lástima por ellos. Nunca tuve la intención de que Sebastián perdiera su trabajo, pero una parte más grande reconoció esto como exactamente lo que necesitaban. Una comprensión clara de cómo funciona el mundo real cuando no tienes a alguien más cubriendo tus errores. Ricardo entró en la cocina, con una taza de café en la mano. Eso sonó intenso. Están a punto de perder la casa, dije. Sebastián perdió su trabajo. La realidad está golpeando duro. ¿Y cómo te sientes al respecto? Consideré la pregunta honestamente, como un maestro viendo a sus alumnos aprender una lección difícil pero necesaria. Ricardo sonrió y levantó su taza de café en un pequeño saludo. Tomás estaría orgulloso. Una semana después, estaba ayudando a Ricardo a reparar una sección de la valla en su patio trasero, cuando escuché una puerta de coche cerrarse de golpe en la entrada. Ricardo y yo levantamos la vista de nuestro trabajo y sentí que se me oprimía el pecho cuando vi a Sebastián acercarse a través de la puerta. Se veía terrible, sin afeitar, con una camisa arrugada que reconocí del día de Navidad. Ojeras oscuras bajo los ojos como si no hubiera dormido en semanas. Este no era el hombre arrogante que me había echado. Era alguien que había sido doblegado por circunstancias que no podía controlar. Papá dijo en voz baja, deteniéndose a unos metros de distancia. Sin demandas, sin acusaciones. Solo mi nombre, pronunciado como una pregunta. Ricardo se enderezó, martillo en mano. Estaré dentro si me necesitas, Arturo. No dijo Sebastián rápidamente. Quédese por favor. Quiero que alguien sea testigo de esto. Dejé el poste de la valla que había estado sosteniendo. ¿Testigo de qué? La mano de Sebastián tembló mientras sacaba un papel arrugado de su bolsillo. El aviso de ejecución hipotecaria es definitivo. 21 días para pagar o lo perdemos todo. ¿Dónde está Sofía? Su voz se quebró. Se mudó con su hermana hace 3 días. Dijo que no iba a ver cómo nuestra vida se desmoronaba porque yo no podía arreglar las cosas contigo. Estudié el rostro de mi hijo, viendo el agotamiento, la derrota, la primera emoción genuina que había presenciado de él desde la infancia. Sebastián, ¿por qué estás aquí? Porque necesito decirte algo que debería haber dicho hace meses. Respiró entrecortadamente. Estaba equivocado, completa y totalmente equivocado. ¿Sobre qué? Específicamente, sobre llamarte una carga, sobre tratarte como si estorbaras, sobre tomar todo lo que hiciste por nosotros y actuar como si no fuera nada. Ricardo continuó trabajando en silencio, su presencia proporcionando el testigo que Sebastián había solicitado. Continúa, dije. He estado tratando de encontrar trabajo durante 3 semanas. ¿Sabes lo que aprendí? Nadie quiere contratar a alguien cuyo último empleador dice que se volvió difícil y poco fiable. Pensé que era tan importante en esa empresa, pero me reemplazaron en 2 días. Sebastián se sentó pesadamente en la mesa de picnic de Ricardo, pareciendo mayor de sus 35 años. ¿Y las facturas? Por Dios, papá, nunca me di cuenta de cuánto estabas cubriendo. Solo el pago de la casa es más de la mitad de mi antiguo salario. Y luego está el seguro, los servicios, la comida, la gasolina, los pagos del coche. ¿Cómo lo gestionabas todo? Presupuestando cuidadosamente y priorizando lo que importaba. Nunca aprendí a hacer eso. Siempre simplemente te encargabas de las cosas. Hacías desaparecer los problemas. Me miró con algo que no había visto en años. Vulnerabilidad. Nunca aprecié lo que eso significaba hasta que se fue. Me apoyé en la valla, esperando. Sofía dijo que debería tragarme mi orgullo y rogarte que volvieras. Pero esto ya no se trata de orgullo, papá. Se trata de admitir que fui un hijo terrible que trató al hombre más generoso de su vida como basura. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre nosotros. Ricardo había dejado de martillar. Escuchando. Te llamé una carga, continuó Sebastián, su voz fortaleciéndose. Pero tú nunca fuiste la carga. Lo era yo. Era un hombre adulto que dejaba que su padre pagara por su vida mientras lo trataba como una molestia. ¿Y ahora? Ahora soy un hombre adulto que está a punto de perder su casa porque fue demasiado estúpido y engreído para apreciar lo que tenía. Estudié el rostro de Sebastián, buscando signos de manipulación, el remordimiento practicado que había oído en conversaciones anteriores. En cambio, vi algo real, vergüenza,
arrepentimiento y quizás el comienzo de una comprensión genuina. ¿Qué me pides que haga, Sebastián? Ayúdame a salvar la casa. No por mí. Sé que no me lo merezco, pero también es tu inversión. Ayudaste a comprarla y yo tiré tu contribución junto con tu dignidad. Y a cambio, acepto tus términos. Todos ellos. Transparencia financiera, tratamiento respetuoso, tu participación en las decisiones del hogar, lo que requieras. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para demostrar que he aprendido algo de este desastre. Ricardo dejó el martillo y nos miró a los dos. Arturo, este parece un joven que está listo para recuperar lo que perdió. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No exactamente perdón, pero la posibilidad de ello. 90 días, dije finalmente. Un periodo de prueba. Demuestras un cambio de comportamiento y te ayudaré a evitar la ejecución hipotecaria. El alivio de Sebastián fue visible. ¿Qué necesito hacer primero? Muéstrame tu panorama financiero completo. Cada deuda, cada factura, cada fuente de ingresos. Luego veremos si esta casa es realmente salvable. Y después de eso, demuestras que entiendes la diferencia entre ser mi hijo y ser alguien que merece mi apoyo. Sebastián asintió, levantándose de la mesa de picnic. Por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. Gracias, papá, por no rendirte completamente conmigo. No me agradezcas todavía, dije. Agradéceme en 90 días si realmente has cambiado. Mientras Sebastián caminaba de regreso a su coche, noté que sus hombros ya no estaban encorvados. Llevaban el peso de la responsabilidad en su lugar. Una carga que finalmente estaba listo para soportar. 6 semanas después, estaba de pie en el umbral del dormitorio principal. Mi dormitorio principal ahora, viendo a Sebastián y Sofía organizar sus pertenencias en la habitación más pequeña al final del pasillo. La inversión simbólica se sentía correcta. Una representación física de la nueva dinámica que habíamos establecido. Sebastián había cumplido su palabra. Cada día durante 6 semanas, demostró el cambio de comportamiento que yo había exigido. Encontró un nuevo trabajo en una empresa de suministros médicos. Un salario más bajo que su puesto anterior. Pero su supervisor ya había elogiado su ética de trabajo y actitud. Me mostró cada cheque de pago, cada factura, cada gasto. Sofía había regresado después de 2 semanas, tragándose su orgullo cuando se dio cuenta de que Sebastián iba en serio con el cumplimiento de mis condiciones. Todavía luchaba con el nuevo acuerdo. Podía verlo en la forma en que se mordía la lengua cuando quería criticar mis decisiones. La sonrisa forzada cuando me pedía mi opinión sobre asuntos del hogar. Pero cumplía, entendiendo que la alternativa era perderlo todo. Papá, Sebastián apareció en mi puerta, sosteniendo una pila de correo. Llegó la factura de la luz. $67, menos que el mes pasado, porque estamos siendo más cuidadosos con el uso. Bien, dije, tomando la factura para revisarla. Esto era parte de nuestro acuerdo. Veía todo antes de que se pagara. Tenía poder de veto sobre cualquier gasto superior a $50. Además, llamó Ricardo. Él y Marta quieren venir a cenar el domingo para ver cómo nos estamos acomodando. Diles que sí. Y pídele a Sofía que haga ese asado de carne que tanto les gustó la última vez. Sebastián asintió. El antiguo Sebastián se habría irritado al ser pedido que transmitiera peticiones a su esposa. Este Sebastián entendía que el respeto fluía en ambas direcciones, y yo me había ganado el derecho a que mis preferencias fueran honradas. Esa noche nos sentamos para nuestra primera cena familiar relajada desde antes de Navidad. La mesa estaba puesta con esmero, mi silla a la cabecera donde pertenecía. La conversación incluyendo mis opiniones sobre la situación laboral de Sebastián y mis sugerencias para su presupuesto. He estado pensando, dijo Sebastián durante el postre, sobre lo que dijiste con respecto al reconocimiento público. Levanté una ceja. Habíamos discutido esto como parte de mis condiciones. Algún reconocimiento de lo que había sucedido y cómo se había resuelto. Me gustaría invitar a Ricardo y Marta el próximo fin de semana. Quizás invitar a un par de vecinos. Quiero agradecerte públicamente por tu paciencia y reconocer lo equivocado que estaba sobre todo. Sofía se movió incómodamente, pero no se opuso. Había aprendido que su comodidad ya no era la consideración principal en las decisiones del hogar. Eso suena apropiado, asentí. El sábado siguiente,
Ricardo y Marta se unieron a nosotros, junto con los vecinos de al lado y la señora Pérez de enfrente. Sebastián había preparado unas palabras, pero cuando llegó el momento, habló desde el corazón. Los he invitado a todos aquí porque necesito reconocer algo públicamente, comenzó. De pie en nuestra sala de estar con una firmeza que no le había visto en años. Hace 3 meses, traté a mi padre terriblemente, di por sentada su generosidad y pagué sus sacrificios con crueldad y falta de respeto. Observé los rostros de los vecinos, viendo su sorpresa ante la honestidad de Sebastián. Mi padre podría haberme descartado por completo. En cambio, me enseñó la lección más importante de mi vida adulta, que el respeto debe ganarse, no exigirse, y que el aprecio no puede darse por sentado. Me miró directamente. Papá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme la diferencia entre tener derecho y estar agradecido. La habitación quedó en silencio por un momento. Luego Ricardo comenzó a aplaudir y los demás se unieron. La señora Pérez se secó los ojos con un pañuelo. Después de que todos se fueron, me senté en mi cómoda silla en la sala de estar, la mejor silla, posicionada donde podía ver tanto la televisión como la ventana delantera. Sebastián y Sofía estaban en la cocina limpiando, sus voces bajas y cooperativas. La casa se sentía pacífica de una manera que nunca había sentido durante mis primeros 3 años aquí. La diferencia no estaba solo en los arreglos de vida cambiados o la transparencia financiera. Estaba en el respeto que ahora sustentaba cada interacción. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Orgulloso de ti por enseñar esa lección sin destruir la relación. Eso requirió verdadera sabiduría. Sonreí, dejando el teléfono a un lado. La justicia no había requerido venganza. Había requerido paciencia, límites firmes y la voluntad de dejar que las consecuencias naturales hicieran su trabajo. A través del umbral de la cocina, podía ver a Sebastián y Sofía trabajando juntos para terminar los platos. Mañana, Sebastián iría a su trabajo. Un trabajo que valoraba porque entendía lo que significaba el desempleo. Sofía manejaría el presupuesto del hogar que todos habíamos acordado. Y yo continuaría viviendo como un miembro respetado de esta familia en lugar de un benefactor conveniente. Tomé mi periódico, me acomodé en mi silla y me permití un momento de profunda satisfacción. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a aceptar ser tratado mal. A veces, la justicia no proviene del castigo, sino de insistir en la dignidad. La casa estaba tranquila ahora, llena de los sonidos cómodos de una familia que había aprendido, finalmente, a valorar lo que tenía. Y eso valía más que cualquier venganza que pudiera haber planeado. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.